El tema para el día de hoy es defectos y evaluación de soldaduras en tuberías, guía práctica API 1104. En la parte inferior ustedes pueden ver ahí también el temario del día de hoy. Esperamos cubrir todos los ítems que están ahí contemplados, pero eso lo voy a explicar en la siguiente diapositiva. Pero ahí está, esa es la portada de nuestro evento del día de hoy y para ello vamos a ir directamente al código. Inicialmente vamos a ir al código, al estándar API 1104. Luego haremos una presentación en diapositivas con la misma información del código. Muy bien. Por aquí tenemos la portada del estándar API 1104, que es el estándar de soldadura de líneas de tuberías e instalaciones relacionadas. Soldaduras de líneas de tuberías, lo que es pipelines, e instalaciones, facilidades relacionadas. En la edición 22ª de julio de 2021. En esta edición vamos a basar nuestro estudio. Primero doy una introducción a este estándar. Okay, vamos a las primeras páginas, sobre todo a la tabla de contenidos de API 1104. Y ubicarnos sobre todo en el capítulo en el cual vamos a hacer la presentación. Bien, este estándar API 1104 consta de 12 capítulos o secciones y 3 anexos, los anexos A, B y C. Bien. Entonces los primeros capítulos son aspectos generales, el alcance, referencias normativas, términos, definiciones, acrónimos, abreviaciones. Son los capítulos 1, 2 y 3 respectivamente. El capítulo 4 es la sección de especificaciones, luego tenemos capítulo 5, calificación de procedimientos de soldadura con adiciones de metal de aporte. ¿Ok? Es el capítulo 5. En otro momento abordaremos alguna temática también de este capítulo 5. El capítulo 6 es la sección de calificación de soldadores o de personal de soldadura. Capítulo 7, diseño y preparación de juntas o de una junta, dice, de soldadura de producción. 8, inspección y prueba de soldaduras de producción. Y nótese aquí que ya se está estableciendo de alguna manera en este índice de contenidos una diferenciación, ¿no? El capítulo 7, capítulo 8 menciona production welds, lo que es soldaduras de producción. Quiere decir simplemente soldadura que se usa en fabricación, ¿ok? Y el otro tipo de soldadura sería pues lo que son soldaduras de ensayo, pruebas de ensayo. ¿Cómo podrían ser las pruebas de calificación de procedimiento de soldadura o calificación de soldaduras? Es otro tipo de soldadura, me refiero a que se van a aplicar soldaduras a un cupón de prueba, básicamente, y esas soldaduras tendrán sus propios criterios de aceptación, básicamente para inspección visual, entonces se maneja aparte siempre. Nosotros nos vamos a concentrar el día de hoy en soldaduras de producción. Y por aquí viene ya el capítulo 9, que son los estándares de aceptación para NDT. Dice, NDT son los ensayos no destructivos. Pero luego vamos a ver en 9.1, aquí en donde dice general, cuando entremos a este capítulo, vamos a ver una acápite que dice que los criterios de aceptación que vamos a ver que son para NDT, en realidad, también aplican para inspección visual cuando el defecto que estamos evaluando pues esté visible. Bien, luego vamos a ver ese detalle. Pero básicamente, como vemos aquí, se va a desarrollar los criterios de aceptación para prueba radiográfica, partículas magnéticas, líquido penetrante y prueba ultrasónica. Esos 3 métodos de inspección. Luego vienen otros capítulos, 10, 11, 12, reparaciones, procedimientos de ensayo no destructivos y el último, soldadura mecanizada en el capítulo 12. Los anexos respectivos anexo A, son estándares de aceptación, pero son estándares de aceptación alternativos, dice, ¿no? Estándares de aceptación alternativos para soldaduras circunferenciales solamente. El anexo B son las soldaduras en servicio.
también se desarrolla aparte de ese tipo de lo que son inspecciones o la soldadura en sí. Y el anexo C, algunas respuestas a algunas consultas de interpretación que siempre estipula aquí el código, el estándar. Figuras y tablas. Entonces vamos al capítulo 9. Ahí nos vamos a ubicar en el capítulo 9 y ahí vamos a hacer nuestro estudio. Vamos un poquito más adelante. Bien, por aquí estamos en el capítulo 9. Vamos a ir a la primera página del capítulo. Por aquí está. La ampliamos un poquito más. Dice estándares de aceptación para NDT, para ensayos no destructivos. Entonces, primero muestro la estructura de contenido de este capítulo 9. Luego vamos a presentar la misma información, exactamente la misma, pero ya en las diapositivas que tenemos preparados para esta presentación, con algunas imágenes que complementan también este estudio. Bien, entonces, por aquí se desarrolla 9.1, pueden tomar nota ahí. 9.1, general, aspectos generales. 9.2, lo que son derechos de rechazo a las soldaduras por parte de la compañía. 9.3, prueba radiográfica. Ya en 9.3 se desarrolla específicamente prueba radiográfica. ¿Ok? Entonces, por aquí se van a iniciar una serie de eh, exposición de lo que son los defectos que pudiéramos encontrar en una evaluación con sus respectivos criterios de aceptación, ¿bien? Con una imagen correspondiente. Y todas las designaciones están en inglés, ¿no? Justamente estas siglas iniciales que dice IP, por ejemplo, ¿no? IPD son las iniciales de las palabras en inglés, ¿no? Como por ejemplo por aquí, IP simplemente es inadequate penetration, penetración inadecuada, aunque aquí hay más palabras, pero solamente se ha considerado la IP, ¿no? Luego vamos a ver con detalle qué significa cada una de estas siglas, pero vamos a manejar siempre esa terminología. ICP, IF, vamos el día de hoy ver qué significa cada una de estas discontinuidades o defectos. IC, que es la concavidad interna, PT, inclusiones de escoria, y otras más. Entonces, esto mismo vamos a presentarles en las siguientes diapositivas, incluso con algunas imágenes de placas radiográficas reales de justamente de estos tipos de defectos. Muy bien. Entonces vamos con la presentación. Esta es entonces la presentación que tenemos preparada para ustedes, que es defectos y evaluación de soldaduras en tubería, guía práctica API 1104. Primero, vamos a dar una introducción a lo que es la presentación en sí del tema, no tanto del código o del estándar, sino de lo que es el capítulo 9, básicamente, ¿no? El capítulo 9 de la norma API 1104 lo que va a hacer es establecer los criterios de aceptación y rechazo para soldaduras de producción. Y hemos establecido ya la diferencia entre soldadura de producción y soldadura de ensayo. Para soldaduras de producción inspeccionadas mediante ensayos no destructivos, tales como radiografía, partículas magnéticas, líquidos penetrantes y prueba de ultrasonido. Además de lo que se acaba de mencionar, este capítulo brinda los lineamientos que pueden ser aplicados a la inspección visual, siempre que las discontinuidades sean observables sin el uso de algún método especial. ¿Bien? Pues vamos ahora sí con lo que dice el mismo código, el mismo estándar. En generalidades dice lo siguiente. Dentro de lo que es el capítulo 9, estándares de aceptación para NDT, que son ensayos no destructivos. Dice, los estándares de aceptación presentados en esta sección se aplican a las imperfecciones localizadas por test radiográfico, partículas magnéticas, líquidos penetrantes y ultrasónicos. También puede aplicarse a la inspección visual. También puede aplicarse a la inspección visual. Entonces, nosotros vamos a hacer como vamos a cumplir, digamos, un doble objetivo. Vamos de alguna manera a ver los criterios de aceptación para prueba radiográfica, básicamente, porque no da el tiempo para hacer cada uno de los métodos, pero por lo menos prueba radiográfica
pero con la consideración de lo que nos dice el estándar aquí, en este ítem 9.1, de que, si bien es cierto, estudiamos los criterios de aceptación para ensayos no destructivos, pero también dice claramente, también pueden aplicarse a la inspección visual. Entonces, cumplimos, de alguna manera, como dije, dos objetivos. Estaríamos estudiando los criterios de aceptación para prueba radiográfica y para inspección visual, pero solamente considerando cuando el defecto es visible, ¿ok? Cuando es superficial, en otras palabras. El ensayo no destructivo no debe usarse para seleccionar soldaduras o especímenes de soldadura que estén sujetos a pruebas destructivas, de acuerdo con 6.5, y ese es otro apartado que no lo vamos a ver en esta ocasión. Vamos a entrar directo a lo que es prueba radiográfica y empezamos con el primer tipo de discontinuidad. Hago el paréntesis también de que una discontinuidad es algo que introduce una inconsistencia, una interrupción en la soldadura, ¿bien? Pero que no necesariamente toda discontinuidad es un defecto, ¿ok? No toda discontinuidad es un defecto. O sea, una discontinuidad es definitivamente eh, una, una interrupción, como he mencionado, una falta de uniformidad en una soldadura, ¿ok? Pero solamente se convierte en defecto cuando excede un valor o una característica que justamente vamos a establecer aquí con los criterios de aceptación. Cuando excedemos ese criterio de aceptación, ese valor, decimos que esa discontinuidad es un defecto o se convierte en defecto. ¿Bien? Entonces vamos con la primera. Dice penetración inadecuada sin alto bajo. Penetración inadecuada sin alto bajo. En el inglés son las siglas de Inadequate Penetration, IP, ¿ok? Y así lo vamos a conocer o llamar simplemente. Penetración inadecuada sin alto bajo. La IP, como se define en 3.1.22 y se muestra esquemáticamente en la figura 14, que es la que está en la parte inferior, a la izquierda, se considerará un defecto si existe alguna de las siguientes condiciones. Entonces, ahora vamos a ver estas condiciones, pero primero hago mención de que este ítem que se menciona, 3.1.22, pertenece al capítulo 3 de este estándar. ¿Okay? En el capítulo 3, ya por un tema de tiempo, no podemos ir a cada una de estas definiciones, pero por lo menos sí podemos explicarlo esquemáticamente, gráficamente. ¿Okay? Pero si usted va a 3.1.22, va a encontrar ahí una definición para IP. ¿Sí? Ahí está perfectamente definido. Pero yo lo explico aquí. Una IP, una penetración inadecuada, ¿ok? Penetración incompleta también le podríamos llamar, pero según este estándar sería una penetración inadecuada. Es aquella discontinuidad en la cual se ven los bordes expuestos, y los bordes de la parte interna de la tubería están expuestos aquí. Entonces, si están expuestos, quiere decir que no ha llegado soldadura ahí. Quiere decir que no ha penetrado la soldadura completamente todo el espesor de la junta. La penetración inadecuada está también relacionada con que no logramos soldar todo el espesor de la pared de la tubería. O sea, queda una parte expuesta y es justamente la parte interna, ¿ok? La parte de la raíz. Y se considerará un defecto si existe alguna de las siguientes condiciones. A, la longitud de una indicación individual de IP excede 1 pulgada. La longitud de una indicación individual de IP excede 1 pulgada. B, la longitud total de las indicaciones de IP en cualquier tramo continuo de 12 pulgadas de longitud o 300 milímetros excede 1 pulgada o 25 milímetros. C, la longitud total de las indicaciones IP supera el 8% de la longitud de la soldadura en cualquier soldadura de menos de 12 pulgadas o 300 milímetros de longitud. Entonces, aquí a la derecha, quiero que podamos observar, esta es una placa radiográfica de ese tipo de discontinuidad que son las IP. ¿Okay? Cuando excedemos, bueno, aquí ya podemos establecer con una escala, una medida, y hacer la respectiva medición de esta IP, ¿ok? De esta IP.
Acá no tenemos esa regla, esa escala, pero ya en la práctica podríamos hacerlo. Pero digamos que, vamos a decir que esta IP, por ejemplo, tiene 45 milímetros de longitud. Entonces, claramente, la IP está excediendo el primer criterio de aceptación, que me dice que si tiene una longitud de más de 25 milímetros, eso es motivo de rechazo. Entonces, automáticamente rechazamos esa soldadura, no pasa. Bien. Ahora, acá tenemos en imagen una IP larga, ¿ok? Única, pero podría ser que tengamos dos IP o tres IP o más, ¿ok? Siempre en un tramo de 300 milímetros. Hacemos por lo general esa evaluación en un tramo de 300 milímetros o 12 pulgadas. Entonces, primero establecemos esa longitud en el perímetro de la tubería, ¿bien? 300 milímetros y evaluamos por tramos. En un tramo de 300 vamos a decir que tenemos dos IP, una que tiene 15 y otra que tiene 18, ¿ok? Entonces, ninguna excede 25, una tiene 15, otra tiene 18. Entonces, hasta ahí todo bien. Pero, ¿qué pasa? Esas dos IP están en un tramo de 300 milímetros, dentro de un tramo. Y una tiene 15, otra tiene 18. Y las dos suman 15 más 18 me da 33. Entonces, la longitud, la suma de las longitudes me da más de 25. Entonces, por el segundo criterio, lo rechazamos. ¿Ok? Rechazamos esa soldadura. Y hay un tercer criterio que dice la longitud total de las indicaciones IP supera el 8% de la longitud cuando estamos evaluando una longitud de menos de 300. Digamos que estamos evaluando un tramo de 200 milímetros. ¿Bien? Entonces, ¿cuánto es el 8% de 200? Es 16 milímetros. Entonces, si yo tengo una IP de 20 milímetros, y el tramo que yo estoy evaluando es de 200 solamente, entonces yo tendría que rechazar esa soldadura. La IP tiene, ¿cuánto? 20 milímetros. Pero ¿cuánto es el 8% de 200? Es 16. Entonces se rechaza porque ya estamos excediendo los 16 milímetros, que es el 8% de la longitud. Bien, entonces así va esto de los criterios de aceptación. Primero de manera individual, luego dentro de tramos de 300 o 12 pulgadas, te da un valor también, pero para la sumatoria. Y un tercer criterio, que es el 8% de la longitud, cuando son tramos menores a 300. Y ahí está, ¿no? Así se manifiesta en una placa una IP, una penetración inadecuada sin alto bajo, sin high-low. Alto bajo es el high-low o simplemente desalineamiento interno. Acá, por si acaso, hago el comentario también, en esta figura que está a la derecha, no ha sido tomada del estándar API 1104, pero sí ha sido tomada de una práctica recomendada de API, que también les puedo compartir luego que culminemos esta presentación. ¿Ok? Ahí están todas estas, y ahí está la fuente, puede que no coincidan las siglas, las iniciales, pero sí es la misma discontinuidad o defecto. ¿Ok? Luego les puedo compartir también este material, que es la práctica recomendada de API. Tenemos una segunda discontinuidad, que es la IPD. ¿Ok? Se ha añadido solamente la letra D. Esta letra D es por las siglas en inglés también, significa penetración inadecuada debido al alto bajo. En este caso, sí hay un desalineamiento. Aquí sí hago la corrección. Esta imagen no debería estar acá. Creo que no la llegué a poner. Bueno, no está, pero lo puedo mostrar aquí en el estándar. Ahí se me fue una imagen. Lo muestro en el estándar, ¿ya? No hay problema. A ver, estamos en 9.3. Ya hemos visto IP. Ahí está todo claro, todo perfecto. Luego estamos ahora en IPD, que son las iniciales de Inadequate Penetration Due to High Low, debido al alto bajo. Es decir, aquí sí hay alto bajo. Esta imagen me faltó insertarla ahí en la presentación. Entonces, aquí sí vemos un desalineamiento, claramente. ¿Sí? Un desalineamiento en la parte interna de la tubería. Entonces, no es tanto que faltó llenar el espesor de la junta, sino que por un tema de desalineamiento no tenemos ahí una penetración completa. Entonces, creo que está muy claro también en esta gráfica. ¿Bien?
Entonces, vuelvo a la presentación y aquí hacemos caso omiso de esta imagen de la parte inferior. Eso corresponde a la IP más bien. ¿Sí? Pero sigamos aquí con los criterios de aceptación. Acá sí, en la imagen que está a la derecha, esto sí es como vemos aquí también, en la parte superior derecha, la sección transversal, vemos que ahí hay un desalineamiento interno y hay un borde expuesto solamente, por lo tanto aquí hay una penetración inadecuada debido al alto bajo. Y notemos que la placa radiográfica lo muestra diferente a la IP. Vuelvo a la diapositiva anterior, vemos que la IP se manifiesta de esta manera, una línea muy marcada, central, oscura, muy oscura en la parte central. Bien, justamente es las dos líneas de la raíz, de la junta, y eso me marca ahí una franja estrecha, pero muy marcada en el centro. Pero la IPD es diferente, su imagen radiográfica, ¿no? Más bien se marca una zona oscura en el lado derecho y una zona clara por la diferencia de densidades y de espesores, ¿no? Acá, no nos fijemos en la imagen en la parte inferior, sino aquí arriba. Entonces, si observamos aquí en la parte izquierda central, en la parte central, digamos, donde está el refuerzo de la soldadura en la parte central, claramente ahí hay más espesor. Y como hay más espesor, eso se va a manifestar en una imagen, en una zona clara, bastante clara. A mayor espesor, se ve más clara la imagen radiográfica. Y a menor espesor, menor densidad, perdón, menor espesor, no menor densidad, sino menor espesor, vemos una zona más oscura. ¿Ok? Entonces, el espesor mayor y la densidad mayor están relacionados con zonas más claras, siempre. Y las densidades menores y los espesores menores están relacionados con zonas oscuras. Eso, digamos, es una regla o un principio en el cual se basa la prueba radiográfica. Muy bien, pero repasemos aquí la IPD, ¿no? Y los criterios de aceptación. Se considerará un defecto si existe alguna de las siguientes condiciones. A. La longitud de una indicación individual de IPD supera las 2 pulgadas o 50 milímetros. Evaluamos si existiera una IPD, como vemos aquí en la parte central sobre todo, claramente, y aquí hay una línea mucho más recta incluso en la parte central, ¿no? Producto de que hay un borde expuesto ahí, solamente un borde expuesto. Entonces, si medimos esta IPD, ¿okay?, marcada ahí, y tiene más de 50 milímetros, estaríamos excediendo el primer criterio de aceptación y tendremos que rechazar esa soldadura. B. La longitud total de las indicaciones IP, esto ya es una sumatoria. En cualquier tramo continuo de 12 pulgadas o 300 milímetros de longitud, supera los 75 milímetros. Acá tendríamos que sumar si existieran 2 o 3 IPD en zonas diferentes. Entonces las sumamos siempre y cuando estén dentro de los 300 milímetros. Si tiene más de 75, se rechaza. Bien, eso creo que ya queda claro. Vamos ahora con una tercera discontinuidad. Penetración inadecuada interna, ICP. Penetración inadecuada interna. La ICP, tal como se define en 3120, se muestra en la figura 16 que vemos en la parte inferior, se considerará un defecto si existe alguna de las siguientes condiciones. La longitud de una indicación individual ICP excede 2 pulgadas o 50 milímetros. B. La longitud total de las indicaciones ICP en tramo de 300 milímetros supera las 2 pulgadas o 50 milímetros. Y bueno, aquí no tengo una imagen de placa radiográfica, pero esto sí es una discontinuidad interna, ¿ok? Interna. Entonces, esto solamente lo vemos con placa radiográfica. Mientras que las anteriores, la IPD, por ejemplo, sí lo podemos ver de manera visual. Y también la IP. Podemos observarlo, hacer la evaluación y todo. ¿Ok? Pero volvamos a 9.3.3. Esa es una discontinuidad interna. Entonces, que lo observamos solamente con radiografía, puede ser también con ultrasonido, pero aquí estamos aplicando los criterios de aceptación para prueba radiográfica y cuando sea visible, podemos aplicar esos mismos criterios para prueba visual. Entonces, ahí está, ¿no? 50 milímetros de manera individual, si excede, pues se rechaza. Y como sumatoria, que no exceda
de 50 milímetros. El mismo valor en realidad, pero en forma de sumatoria. Luego tenemos fusión incompleta, IF, por sus siglas en inglés, IF. Se define en 3,1,23, se muestra en la figura 17 que está en la parte inferior. Esto es fusión incompleta. Cuando no logramos fusionar correctamente el metal base con el metal de soldadura. Pero ojo que aquí estamos mostrando una fusión incompleta que está, digamos, expuesta a la superficie, que es visible. ¿Ok? Vamos a ver a continuación otra discontinuidad que es más bien interna, ¿ok? Que no es visible. En este caso, esta IF o fusión incompleta tiene tres criterios de aceptación. El primero es si excedemos 25 milímetros, se rechaza de manera individual. La segunda, si excedemos 25 milímetros, también el mismo valor, pero como sumatoria, las IF, ¿no? La longitud total, dice, de las indicaciones IF, en tramos de 300 milímetros siempre, excede 1 pulgada. Y el tercer criterio, cuando tenemos un tramo que sea menos de 300 milímetros, podría ser 200, 250, por ejemplo, le sacamos el 8%. ¿Ok? Por ejemplo, podría ser un tramo de 100 milímetros. El 8% de 100 es 8 milímetros. Nos quedamos con ese valor como máximo. Si existiera solamente una IF en ese tramo pequeño de 100 milímetros y tiene, por ejemplo, 12 milímetros, estemos excediendo los 8 milímetros, que era el 8% de 100. ¿Eh? Entonces, ahí varía, porque son tramos menores a 300. Siguiente, 935. Fusión incompleta. Esa es la IFD, Due to Cold Lap, que se traduce como fusión incompleta por solapamiento en frío, que básicamente es una fusión incompleta, pero interna. ¿Ok? Fusión incompleta, tal vez en el español no tenga mucho sentido esa traducción, en el inglés sí, pero se refiere a una fusión incompleta interna, básicamente. Y ahí están sus tres criterios de aceptación. Primero, que no exceda 50 milímetros de manera individual. El segundo, que no exceda de 50 milímetros tampoco, pero en sumatoria. Esa es la IFD. Y tercero, cuando son tramos de menos de, a ver acá, aunque no lo menciona aquí, ¿ya? Aunque no lo menciona, pero dice, la longitud total de las indicaciones IFD supera el 8% de la longitud de la soldadura. ¿Ok? Bueno, ese es un caso un poquito para el análisis también, ¿no? Porque eh, ya en los cursos que desarrollamos hacemos un análisis un poquito más profundo y ahí vemos que en algunos casos sí toca un poquito interpretar más a profundidad algunos criterios de aceptación y este es uno de ellos. Bien, entonces, tres criterios. Uno, de manera individual, si existiera una IFD, le evaluamos si tiene, digamos, 55 milímetros, pues se rechaza. Si hay dos, una que tiene, por ejemplo, 35 y otra que tiene 20 milímetros, y están dentro de un tramo de 300, también se rechaza, porque la sumatoria de 35 más 20 me da 55. Por lo tanto, se rechaza. Y bueno, si es un tramo ya específico que no es 300, habría que sacarle el 8%. Entonces, ¿cómo se manifiesta en una placa radiográfica una IFD? Aquí lo vemos en la figura en el lado derecho. Como es interna, ya las marcas, las zonas oscuras que vamos a ver ahí, son como franjas anchas, no es una sola línea, ¿ok? Pero están hacia los bordes, a la derecha y a la izquierda. Entonces, prácticamente en toda la longitud eh, del cordón de soldadura vemos ahí una fusión incompleta interna. ¿Ok? Luego tenemos número 6, la concavidad interna, que es aquella discontinuidad que tiene en la parte interna de la tubería, en el cordón de soldadura, en la zona de la raíz, una, una, una cavidad, ¿sí? Una zona cóncava. Entonces dice lo siguiente, IC, concavidad interna, dice de cualquier longitud será aceptable, de cualquier longitud será aceptable siempre que la densidad de la imagen radiográfica de la IC no exceda la del material base adyacente más delgado. Para cualquier área que exceda la densidad del material base adyacente más delgado, el IC se considerará un defecto.
¿ok? Entonces, la concavidad interna en realidad, para este caso, no nos da un valor. O sea, no nos dice que si supera 3 milímetros en la zona cóncava, no, no dice eso, ¿no? No nos da un valor, sino simplemente se basa en las diferencias de densidades, ¿no? Dice, se va a aceptar, dice, se va a aceptar en el sentido de que también esto da cuenta de que esta discontinuidad o defecto, bueno, discontinuidad si lo vemos así, esa discontinuidad no es una discontinuidad muy, sí, o demasiado crítica. No es crítica en realidad, ¿no? Porque ¿qué tenemos aquí? Una cavidad nada más, una parte cóncava, ¿ok? Digamos que sí podría ser crítico, más bien cuando hay una protuberancia, ¿no? Un exceso de refuerzo en la raíz, ahí sí. Pero en este caso es una zona cóncava. Pero sí hay un criterio y eh, dice siempre que la densidad, a ver, dice, será aceptable, ¿no? De cualquier longitud será aceptable siempre que la densidad de la imagen radiográfica del IC no exceda la del material base adyacente más delgado. Entonces, eso tendríamos que ver en una placa radiográfica y verificar esas densidades, ¿no? Y que no exceda la del material base adyacente más delgado. Vamos ahora con número 7, Born-Through, o BT en inglés, que en español se conoce como perforación por quemado. Quemones podría ser que algunos le llamen también, ¿no? O quemado simplemente, BT. BT se define en 3115. Debe considerarse un defecto cuando una porción del área es más delgada que el material base adyacente más delgado. Nuevamente, se considera un defecto cuando una porción del área de la soldadura es más delgada que el material base adyacente más delgado. Y aquí se manifiestan estos burn through o perforación por quemado, BT, por medio de estas manchas bastante marcadas, ¿no? Estas manchas oscuras, ¿no? Debido a la poca densidad que está presente en esa zona. Inclusión de escoria. Esta parte tal vez es la parte que tiene un poco más de desarrollo. Nos podría tomar un poquito más de tiempo, pero vamos a sintetizarlo. Esperemos que se pueda captar bien, pero hay bastantes ítems aquí, ¿ya? Pero vamos con inclusión de escoria. La inclusión de escoria se define en 3154. Las inclusiones de escoria alargadas, ESI, por sus siglas en inglés, por ejemplo, líneas de escoria continuas o rotas o huellas de vagón, se encuentran en la zona de fusión. Y luego se va a presentar aquí un segundo tipo de inclusión de escoria que son las ISI. Las primeras son las inclusiones de escoria alargadas o elongadas, ¿ok? Y el segundo tipo son las inclusiones de escoria aisladas. Las inclusiones de escoria aisladas tienen forma irregular, como la que vemos en la imagen en el lado derecho, y pueden ubicarse en cualquier parte de la soldadura. Entonces aquí tenemos en la imagen en el lado derecho este tipo de inclusión de escoria que son las aisladas. Tienen una forma, dice, irregular, no tienen una forma definida. Pero las primeras, las que se ha mencionado como ESI, que son las alargadas o elongadas, y se mencionan incluso un tipo que son las huellas de vagón, ¿no? Que son más o menos continuas, y otras que son intermitentes, ¿no? Como dice aquí, rotas. Pueden ser continuas o rotas, ¿ya? Pero vamos a mostrar de una vez en la siguiente imagen. Por aquí creo que es. Aquí están los dos tipos de inclusión de escoria. Las aisladas, que son las ISI, a la izquierda, y las elongadas o alargadas. Voy a acercar un poquito más para que se vea mejor. Aquí a la derecha, estas son las elongadas. Estas líneas son un tanto intermitentes, pero que son más o menos paralelas. Hay ciertas interrupciones por aquí, en ciertas partes hay continuidad, pero todas estas son inclusiones de escoria alargadas o elongadas. Aquí hay una larga también, ¿no? Ahí está. Y a estas se le conocen como dice aquí en el nombre de la figura 3.39, slag, bueno, elongated slag, inclusión de escoria,
Esas son las huellas de vagón, ¿no? Está en inglés, son las huellas de vagón, o vías de vagón, como si fueran las vías de vagón de un ferrocarril, pues, ¿no? Entonces, volvemos a los criterios de aceptación. Para efectos de evaluación, cuando se mida el tamaño de una indicación radiográfica de escoria, se considerará la dimensión máxima de la indicación como su longitud. ¿Bien? Y aquí vienen los criterios de aceptación, que dijimos que son varios en realidad, ¿no? Pero aquí lo hemos distinguido en colores. Todo lo que es color azul son las inclusiones de escoria del tipo ESI. ESI. ¿Bien? Y lo que está en color rojo son las inclusiones de escoria ISI. No olvidar ESI, inclusión de escoria alargada o elongada. ISI, inclusión de escoria aislada. Y aquí en verde, bueno, están las ESI como las ISI. Entonces, vamos primero con las ESI. Dice, las inclusiones de escoria se deben considerar un defecto si existe alguno de las siguientes condiciones. A, la longitud de una indicación ESI supera las 2 pulgadas. Entonces, hacemos la respectiva medición de una ESI. ¿Ok? Podría ser que midamos esta que está arriba, más marcada, esta de aquí. La medimos. Si tiene más de 25 milímetros, pues, se considera un defecto. Si tiene menos, se acepta por lo menos esta ESI. Aunque aquí lo más probable es que esto se rechace, porque hay casi en toda la longitud de la soldadura hay presente este tipo de discontinuidad, ¿no? Seguimos. Entonces, la primera es de manera individual, las que están ahí separadas una de otra. Puede ser que en algunos casos haya solamente una en todo el perímetro de la tubería, ¿no? Si vemos una, o puede ser en un tramo, aunque aquí, bueno, no menciona tramo, ¿no? Que estén nada más ahí suelta, aislada, ¿no? Pero es del tipo alargada, ESI. Entonces le evaluamos, si tiene más de 50 milímetros, por ejemplo, que tenga 60 milímetros, ya se rechaza. B, las indicaciones ESI paralelas separadas aproximadamente por el ancho del cordón de la raíz. Estas son las vías de Vogt, justamente la imagen que hemos mostrado. Se considerará una sola indicación a menos que el ancho de, de cualquiera de ellas exceda 0,8 milímetros. En tal caso, se considerará indicaciones separadas. Este apartado B, más que ser un criterio de aceptación, es una forma de determinar si es que estas discontinuidades del tipo ESI son del tipo vía de vagón. ¿Ok? Bueno, más que vía de vagón es que sean, eh, que se consideren una sola indicación. ¿Ok? Entonces, lo que se trata aquí es, en el ítem B, es de determinar si es que hay dos discontinuidades del tipo vía de vagón. ¿Ok? Pero que están muy cerca uno al lado de otro, ¿no? Entonces, tenemos que verificar primero si es que la vamos a considerar como una sola indicación o que si van a ser separadas y van a ser dos mediciones. Eso es lo que, en pocas palabras, nos quiere decir este apartado. ¿Ok? Aquí estamos. Ya. Me había saltado la siguiente página, pero aquí estamos en, esto es para diámetro de tuberías que sean mayores a 60,3. ¿Ok? Va a haber un segundo bloque para otros diámetros diferentes. ¿Ya? Bien, entonces en el ítem B lo que vemos es simplemente determinamos si es que esas indicaciones ESI la vamos a considerar como una sola o lo vamos a hacer por separado. C, la longitud agregada, esto ya es la sumatoria de las ESI, en tramos de 300 milímetros de longitud superan los 50 milímetros. Esto es sumatoria. Si hemos evaluado y en la primera evaluación habían solamente dos ESIs, ¿ok? Una de 35 y otra de 20. Entonces, las dos son menores de 50. Por el primer criterio, se,
se acepta por el primer criterio. Luego, en el segundo criterio, B, lo que hemos hecho es determinar si es que son una sola, bueno, son paralelas, están muy juntos, muy cerca, pero hemos determinado por el criterio bueno, el criterio B, hemos determinado que vamos a medirlas por separado. Entonces, una tiene 35, otra tiene 20. Entonces, como estamos midiéndolas por separado, hay que sumarlas. 35 más 20 me da 55. Entonces, en la sumatoria, por el tercer criterio, el criterio C, ya estaríamos rechazando esa soldadura. Y D, el ancho de una indicación ESI excede un 16 o 1.6 milímetros. Aquí ya no medimos la longitud, sino el ancho. Si el ancho tiene más de 1.6, pues rechazamos esa soldadura también, independiente de su longitud, ¿eh? Puede ser que en la longitud de una única ESI hemos encontrado una que tiene 35 milímetros, ¿ya? Una nada más. Se aceptó por el primer criterio, por el segundo, el tercero, pero en el cuarto criterio, en D, esa discontinuidad, esa ESI que tiene 35 de longitud, pero tiene un ancho de 1.6, de 1.8, vamos a decir, ya excedió los 1.6, se rechaza también. Luego viene la parte de las discontinuidades del tipo ISI, inclusión de escoria aislada. La longitud total de las indicaciones ISI en cualquier tramo continuo de 12 pulgadas de longitud excede 13 milímetros. Aquí sumamos, ¿ok? Habla de longitud total. Sumamos esas longitudes máximas de las ISI y no debe exceder de 13 milímetros. Si encontramos una que tiene 8, otra que tiene 7, ya tenemos ahí 15, ya excedimos los 13 milímetros. Eso es para las indicaciones, las inclusiones de escoria de este tipo, las aisladas. ¿Ok? La longitud más larga, esa es la longitud. F, el ancho de una indicación ESI excede 3 milímetros. Ese es el ancho, la segunda medida más grande. ¿Ok? Si el ancho tiene 3 milímetros, bueno, más de 3, entonces se rechaza también. Luego tenemos un tercer criterio que dice más de 4 indicaciones ISI con un ancho máximo de un octavo de pulgada o 3 milímetros están presentes en cualquier tramo continuo de 300 milímetros de longitud de soldadura. Por ejemplo, si esto es para todas aquellas que dice un ancho máximo de un octavo. Es decir, por el criterio anterior, hemos visto que si una discontinuidad tenía una ISI, un ancho de, por ejemplo, 4 milímetros, ya se rechazaba. Pero, ¿qué pasa si tiene 2.5? ¿Ok? 2.5. Entonces, esa 2.5, si es que hubiera otras más que tienen, por ejemplo, 2, 2.3 de ancho, todas son menores de 3. De repente hay 5 discontinuidades y todas tienen menos de 3, 2.5, 2.7, 2, 1.5. ¿Qué hacemos? La sumamos también. ¿Ok? A ver acá. No, no la sumamos, sino que esto habla de la frecuencia. Dice más de 4 indicaciones. O sea, todas tienen menos de 3, porque dice máximo de 3. Ya, entonces, todas tienen menos de 3, 2.5, 2.7, hasta 3 podría tener, pero no más de 3. Pero son 5, ¿no? Entonces, si ya son más de 4, aunque el ancho sea menor de 3, pero son 5, entonces por la frecuencia ya vemos que tenemos que rechazar aquí también, ¿ya? Estamos excediendo el máximo de IS6 en un tramo de 300 siempre. Y la última, la longitud total de las indicaciones ESI e ISI supera el 8% de la longitud de la soldadura. Entonces, aquí hacemos una evaluación final. Puede ser que hayamos aceptado todas las discontinuidades del tipo ESI. De repente habían 3, ¿ok? De manera individual, en sumatoria, y siempre nos dio eh, un resultado aceptable. Nunca hemos excedido las ESI. Y habían otras también que son del tipo ISI, que también pasaron los 3 criterios, ¿sí? Pero existen de todas maneras, están presentes estas ISI. Pasaron los criterios así como tales, como ISI, pero cuando las sumamos con las ESIs, esa sumatoria también cuenta. Y si superamos el 8% de la longitud de la soldadura, entonces tendremos que rechazar también ya esa soldadura. No olvidar ese último criterio. Bueno, ahí están las imágenes.
Y luego ya no nos da el tiempo para desarrollar todas estas, pero se maneja de manera similar. Y ahí lo se diferenciado por colores. Eso lo dejo para que usted lo revise ya. Pero es también indicaciones ESI, indicaciones ISI en rojo, y aquí la sumatoria de los dos tipos, pero para diámetro de tuberías de menos de 60,3 milímetros. ¿Sí? Son diámetros pequeños. Vamos con los últimos ahora con porosidad. La porosidad, tal como se define en 3.1.35, es generalmente esférica, pero puede ser alargada o de forma irregular. ¿Cómo podría ser la porosidad de agujero de gusano? O la porosidad vermicular también se le conoce. Y cuando se mide el tamaño de la indicación producida por un poro, la dimensión máxima de la indicación se aplicará a los criterios dados en 9392 o 9393, que son los ítems que vienen a continuación. 9392 es porosidad individual o dispersa. Aquí vemos una imagen de porosidad dispersa, ¿no? Hay varios poros ahí eh, segregados en una zona de la soldadura. Se considera un defecto la porosidad individual o dispersa si se da alguna de las siguientes condiciones. A, el tamaño de un poro individual supera los 3 milímetros de diámetro o el 25% del espesor de pared especificado, el que sea menor. ¿Okay? Según ese estándar AP1104, el máximo tamaño o diámetro de poro que podemos aceptar es 3 milímetros o un octavo de pulgada. Pero ahí no queda. Algunos se quedan con este valor de 3, ¿no? Y tienen, por ejemplo, un valor de 2,7. Ya dicen, se acepta, ¿no? Porque tiene menos de 3, pero no han tomado en cuenta que aquí continúa el criterio y dice o el 25% de espesor de la pared especificado, el que sea menor. Por ejemplo, ¿qué pasa si la pared de la tubería es de un espesor de 8 milímetros? ¿Cuánto es el 25% de 8? 2 milímetros. Entonces, el máximo poro que yo debo aceptar es 2 milímetros y no 3. Hay que tener en cuenta el espesor de pared, 25%. El que sea menor. Nuevamente, si el espesor de pared, por ejemplo, tiene 10 milímetros, el 25% es 2,5. Entonces, ese es mi criterio de aceptación para un poro como máximo, ya no 3. Porque 2,5 es menor que 3. Ahora, si el espesor de pared es 3 cuartos de pulgada, que son como 20 milímetros, entonces el 25% de 20 me da 5. Claramente, ahí tengo que quedarme ya con 3 siempre, ¿no? Entonces, hay dos criterios prácticamente ahí. B, el tamaño de un poro individual excede 25% del espesor de pared más delgado de los dos espesores de pared especificados unidos, pero no más de 3 milímetros de diámetro. ¿Sí? Entonces, esto es similar al criterio anterior. En realidad es el mismo, ¿ya? Porque habla del 25% del espesor de pared, habla de 3 milímetros, pero aquí la única mención adicional es que habla del espesor de pared más delgado cuando es el caso de que tenemos dos espesores diferentes. Entonces tomamos el más delgado, nada más. C, la distribución de la porosidad dispersa excede la concentración permitida por la figura 20 o la figura 21. Entonces, lo que hemos visto en los ítems A y B son poros que estamos evaluando de manera individual, ¿sí? Uno por uno, en porosidad individual, ¿ok? Pero el ítem C habla de una distribución de poros, y esto aplica cuando tenemos este tipo de porosidad dispersa, o en inglés es el cluster porosity, ¿no? Porosidad dispersa. Entonces, ahí ya no tenemos pues dos poros o tres poros que lo vamos a medir de manera individual, ¿no? Sino que son ya una segregación, podrían ser 20, 30 poros, ¿no? Como vemos aquí en la imagen, voy a acercarlo para que se vea, ¿no? Entonces, estas son las porosidad dispersa. Entonces, ahí vamos a medirlo de alguna manera por la frecuencia de poros. Entonces, dice, la distribución de la porosidad dispersa excede la concentración permitida por la figura 20 o 21, que son las figuras que vienen a continuación. Estas figuras también del estándar API 1104. Entonces, estos son como patrones, ¿no? Patrones nos permiten medir la frecuencia de poros que podemos aceptar en función por una parte, del tamaño, del espesor de la tubería y por otra parte también el tamaño de los poros, ¿no? Entonces, voy a acercarlo para que se vea mejor. Figura
20 muestra la máxima distribución de, dice aquí, bolsa de gas o poros, máxima distribución de poros para espesores de pared, wall thickness, espesor de pared, menos o iguales que media pulgada. Para espesores de pared, menores o iguales a media pulgada. Y hay varios patrones, ¿no? Por aquí un patrón que es de alguna manera como de diversos tamaños, ¿no? Surtido, creo que es la palabra, ¿no? Traducida aquí, assorted en inglés, ¿no? Surtido, o sea, varios tamaños, pequeños, medianos, grandes. El segundo patrón es large, ya, poros que sean más grandes, entonces me permite esta distribución de poros máximo, por ser grandes, pero si son tamaño medio, pues ya tenemos otra distribución, que hay más cantidad que la anterior, ¿no? Y si son pequeñísimos, muy finos, pequeños, como dice aquí, fine, entonces ya la distribución es mayor. Se aceptan más cantidad de poros en un tramo similar a este de aquí que vemos, ¿no? Entonces, esto es para espesores de pared que sean menores o iguales que media pulgada. Y si es que la pared de la tubería es otro espesor, por ejemplo, 5 octavos de pulgada, ¿no? Entonces, tomamos este patrón de la figura 21 que dice máxima distribución de poros para espesores de pared que son mayores o iguales a no, no mayores o iguales, sino mayores solamente. Mayores que media pulgada. ¿Ok? Si tenemos un espesor de pared, por ejemplo, de 3/4 de pulgada, de 1 pulgada, entonces tomamos estos patrones. Bien, entonces ahí dejamos también esa información y seguimos con los últimos ya. Últimos defectos. Las grietas se considerarán un defecto si existe alguna de las siguientes condiciones. Son dos nada más. A. La fisura o grieta de cualquier tamaño o ubicación en la soldadura no es una fisura de cráter ni fisura de estrella. Entonces, si la fisura que estamos evaluando no es ni de cráter ni de estrella, se rechaza, siempre, siempre se rechaza. Independiente de su tamaño, longitud, aunque sea muy pequeño, igual se rechaza. Pero siempre que no sea de cráter o de estrella. ¿Eso qué quiere decir? Que el código o el estándar acepta fisuras de cráter o de estrella. Sí, sí acepta. Y es lo que menciona el siguiente criterio. Dice, la fisura, criterio B, la fisura es una fisura de cráter o fisura de estrella con una longitud superior a 4 milímetros. Es decir, cuando superamos los 4 milímetros, en este tipo de fisuras de cráter o de estrella, si tiene 5, si tiene 6, se rechaza. Pero si tiene 4, si tiene 3.5, si tiene 3 y es fisura de cráter o de estrella, se acepta. ¿Ok? Ojo que esto es solamente para este tipo de fisuras. Cráter o estrella, se acepta hasta 4 milímetros como máximo. No lo vayamos a aplicar a otro tipo, solamente a este tipo. ¿Por qué? Porque son fisuras que de alguna manera no son tan perjudiciales o su grado de criticidad no es tan alto como los otros tipos de fisuras, ¿no? Y ahí podríamos mencionar otras, como las fisuras debajo del cordón, de la garganta, longitudinales, transversales, etc. ¿No? Bien, y ahí está creo bastante claro. Y el último, si no me equivoco, ya es esta, la última, discontinuidad, el undercut o socavado, socavación. Se considerará un defecto. Ah, bueno, faltó mencionar que existen dos tipos de socavación, ¿no? Las internas, que están en el lado de la raíz, o las externas, en el lado de la superficie externa de la tubería. ¿Eh? La EU, socavación externa, y la IU, socavación interna. Se considera un defecto si existe alguna de las siguientes condiciones. A, la longitud total de las indicaciones de EU e IU en cualquier combinación, en cualquier tramo continuo de 12 pulgadas, supera las 2 pulgadas o 50 milímetros. Pues medimos por tramo de 300. Si hay ahí alguna socavación, una, digamos, solamente, que tiene 65 milímetros o tal vez 51 milímetros, se rechaza. ¿Ok? Porque lo máximo es 50. B, la longitud total de las indicaciones EU e IU en cualquier combinación excede un sexto de la longitud de la soldadura, entonces se rechaza también si excedemos un sexto de la longitud. Digamos que tenemos una longitud de 200 milímetros. ¿Cuánto sería un sexto de,
de 200. Me parece que es como 33 milímetros, ¿no? Entonces, si excedemos ese valor en la... A ver, vamos a sacarlo por aquí mejor, más exacto en la calculadora, para no dar un dato preciso. A ver, si la longitud de la soldadura es de 200 y eso le sacamos la sexta parte entre 6, sí, 33 sería, 33,3, ¿ya? Entonces, decía el criterio de aceptación que si la longitud total de las indicaciones EU e IU excede un sexto de la longitud, entonces también se rechaza. Esa es la sumatoria. Y una nota al final que dice ver 9,7 para los estándares de aceptación de socavación cuando se emplean mediciones visuales y mecánicas. Entonces, solamente para esta discontinuidad, que es la socavación o socavado, si es para prueba visual, sí tenemos un criterio específico que está en 9,7. ¿Ok? Pero no olvidemos que existe un último criterio que es 9,3,12, que son las acumulaciones de imperfecciones. Entonces, algunos obvian esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Miren, tenemos 11 imperfecciones, ¿ya? 11. Penetración inadecuada, eh, la fusión incompleta, socavado, tenemos la inclusión de escoria, hemos visto 11 imperfecciones, ¿bien? Digamos que hemos evaluado una tubería y hemos encontrado tres tipos de imperfección. Podría ser una IPD, una IF y una inclusión de escoria, ¿ok? O podrían ser otras, ¿ya? Pero vamos a ver qué dice este último criterio, ¿ya? Excluyendo la penetración inadecuada debido al alto bajo, esto sería la IPD, y la socavación, excluyendo eso. Cualquier acumulación de imperfecciones se considerará un defecto, ¿ok? Cualquier acumulación de imperfecciones se considerará un defecto si existe alguna de las siguientes condiciones. La longitud total de las indicaciones en cualquier tramo continuo de 300 milímetros supera las 2 pulgadas a 50 milímetros. ¿Eh? B, la longitud total de las indicaciones supera el 8% de la longitud de la soldadura. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Digamos que hemos hecho una evaluación a una soldadura y esa soldadura tenía una IP, vamos a decir, una IP de, vamos a darle 18 milímetros, ¿ok? 18 milímetros. Estoy tomando nota, luego les comparto nuevamente esos datos. Una IP de 18 milímetros. También se encontró a ver, vamos a plantear una IF, ¿ok? Pero las IF quiero revisar cuál es su valor máximo. Vamos desde el inicio mejor. Vamos a plantear un caso hipotético, ¿ya? Las que se excluyen son las IPD y la socavación solamente, ¿ya? A ver, por aquí estamos. Esta IPD se excluye en la sumatoria de acumulación. Pero esta IP, digamos que hemos encontrado una que tiene 18 milímetros, entonces no excede ningún criterio, se acepta. Y solamente había una, ¿ok? Y hemos evaluado un tramo de 300. Entonces ya tenemos una ya, una IP de 18 milímetros. También se detectó, podría ser esta de aquí, una ICP, ¿ok? Una ICP de, de 30 milímetros, que no excede ni el criterio A ni el criterio B, ¿ok? En un tramo de 300. Entonces, esta ICP tiene 30 milímetros, ¿ok? Se acepta. Y tenemos otra en el mismo tramo de 300, y ahora tenemos una IF, ¿ok? Y esa IF tiene, vamos a decir que tiene solamente 10 milímetros, ¿ok? 10 milímetros. Si pueden tomar nota, mucho mejor, ¿ya? Yo estoy tomando nota aquí. Tenemos una IF de 10 milímetros. Listo, entonces, ni la IP que tiene 18, ni la ICP que tiene 30, ni la IF que tiene 10, ninguna excede el criterio de aceptación cuando las evaluamos, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Hay un apartado 12
que es la acumulación de imperfecciones, que me dice que la longitud total de las indicaciones en un tramo de 300, si es que supera los 50 milímetros, entonces se rechaza. Entonces, ¿qué hago? Sumo la IP que tiene 18, la ICP que tiene 30 y la IF que tiene 10. Sumo 18 más 30 más 10, me da 58. Entonces, ya excedí en acumulación de imperfecciones. Entonces, por este ítem o apartado de acumulación de imperfecciones, yo tengo que rechazar esa soldadura. La rechazo, aun cuando se aceptaron de manera individual cada una de ellas. ¿Ok? Y bueno, si tenemos, eh, si también consideramos el segundo criterio, dice la longitud total de las indicaciones supera el 8% de la longitud de la soldadura, también. Se hace algo similar, pero con otros tramos. Podría ser un tramo de 200, por ejemplo, ¿no? Y le aplicamos el 8%, y ese será el máximo que yo podría aceptar. Muy bien, hasta ahí culminamos con esta presentación y vamos ahora en los últimos 5 minutos a hacer una presentación de unos programas que tenemos, y para los que estén interesados en profundizar un poquito más, vamos a presentarle el siguiente material. A ver, primero voy con un cronograma, un calendario de cursos que tenemos para los meses presentes hasta mayo, ¿ok? Bien. Este es nuestro cronograma de cursos que tenemos. Ya hemos dictado los cursos correspondientes a AWS 1.1. Hemos hecho calificación de procedimientos, calificación de soldadores, calificación, bueno, procedimientos precalificados. También ya estamos actualmente con el curso elaboración de dossier de calidad de soldadura, que empezó el 31 de marzo. Y el próximo curso a iniciar es un curso que tiene que ver justamente con el estándar API 1104, ¿no? El 14 de abril empezamos con el curso calificación de procedimientos de soldadura, eso según el capítulo 5, con el estándar API 1104. 28 de abril, calificación de soldadores, también según el estándar API 1104, con el capítulo 6. Luego tendremos otros temas también del código ASME, sección 9, artículo 2, y código ASME, sección 9, artículo 3. ¿Okay? Pero en su momento ya también desarrollaremos algunos temas de esa normativa. Pero ahora estamos con el siguiente curso, y por aquí me parece que lo tengo también ya, el brochure. Vamos a ver si lo tengo. Por aquí está. El curso AP 1104, que está próximo a iniciar el 14 de abril. Ese es el brochure del curso. Si usted lo solicita, le podemos alcanzar. Inicia el 14 de abril. Calificación de procedimientos soldadura según AP 1104. WPS, PQR, son los dos documentos que vamos a desarrollar en este curso de 2 semanas, ¿ok? 2 semanas, clases interdiarias. Por aquí está el temario del curso, la inversión, lo que cuesta el curso también, $110. Incluye el certificado al finalizar el curso. Pero por aquí quería mostrar el horario. Aquí está el horario, ¿no? Lunes, miércoles y viernes de 6 a 8 p.m. Por 2 semanas consecutivas. Total de 12 horas de duración. Bien, si usted quiere profundizar un poquito más en estos temas del estándar API 1104, pues ese es un buen curso para aprender a cómo calificar un procedimiento de soldadura. Todas las pruebas mecánicas, criterio de aceptación para ensayos, el cupón de prueba y las variables esenciales, etcétera. Todo lo aprendemos en este curso, calificación de procedimientos según el estándar API 1104. Ahí está el temario incluso, ¿no? Tiene usted toda la información. Muy bien, precio $110, nos escribe y lo inscribimos a este curso. El curso todavía empieza el 14 de abril, faltan como 9 días, 9 días. Pero si se inscribe en los siguientes 3 días, hoy que estamos sábado, domingo, lunes, hasta el martes, usted puede acceder a un descuento del 15%, hasta el día martes solamente. Después vuelve a su precio normal. ¿Listo? 15% de descuento hasta el día martes, y luego vuelve a su precio normal de $110. Inicio 14 de abril. Y el segundo curso que les quiero mostrar, que más que curso es un programa, es el siguiente, que también está relacionado con el estándar API 1104. ¿Ok? Tenemos participantes de diferentes países y algunos me están preguntando cuándo empieza ya el curso de entrenamiento CBWI. ¿Ya?
hemos publicado el brochure del curso en el grupo WhatsApp. Ahí está publicado. Igual si no lo tiene usted, lo solicita y le compartimos a su WhatsApp personal. Este es el curso de entrenamiento CWI. ¿Qué significa CWI? Son las siglas en inglés, Certified Welding Inspector, inspector de soldadura certificado, CWI. Es aquel profesional que ha sido certificado por la misma Sociedad Americana de Soldadura, por la AWS. Entonces, para que este CWI se certifique, tiene que dar exámenes, ¿ok? El examen no lo da con nosotros, lo da con un agente AWS, con los agentes de AWS. Nosotros lo que hacemos es el curso preparatorio, ¿bien? Inicia el 12 de abril. También ya quedan una semana exactamente. El próximo sábado estamos iniciando. Ya estamos haciendo las inscripciones, entonces no se quede usted sin un cupo. Si usted está interesado, nos escribe y hacemos su proceso de inscripción en el curso. Bien, aquí está la presentación de lo que es un Certified Welding Inspector, CWI, pero quiero mostrarles en estos momentos el sílabo del curso. Este es el sílabo o el temario del curso, el curso de entrenamiento CW. El curso consta de 3 unidades. La unidad 1, que es la parte A, de fundamentos. Estudiamos temas como inspección de soldadura y certificación, práctica de seguridad, procesos de unión y corte de metales, documentos que rigen la inspección y la calificación, geometría de la junta, simbología de soldadura, propiedades de los metales, ensayos destructivos, metalurgia de la soldadura, discontinuidades de soldadura y de metal base, inspección visual y otros métodos de ensayo no destructivos, fundamentos, ¿no? Al finalizar la parte A, tomamos un simulacro de la parte A con 150 preguntas para que se vaya ejercitando para su examen. Luego tenemos en la parte B, la unidad 2, parte B, hacemos el estudio de todo lo que es evaluación de juntas con instrumentos de inspección visual, con las réplicas de soldadura, con el uso de documentos como son los WPS, PQRs, WPQ, etc. ¿Bien? Entonces, todo eso estudiamos en la parte B, parte práctica, ¿no? La parte C, estudiamos un estándar. Usted cuando va a dar su examen CWI, usted lo podría dar con el código AWS de 1.1, con ASME 9, con ASME B31.1, B31.3 y otros más, ¿ok? Lo puede dar con API 1104. Entonces nosotros optamos por estudiar el estándar API 1104 para el examen de certificación CW. ¿Por qué? Porque es el menos voluminoso, ¿sí? El estándar API 1104, aquí lo tenemos, tiene 174 páginas, a diferencia del código de 1.1 que tiene como 700 páginas. Claramente, este es el estándar que es más práctico para su estudio, para efectos del examen solamente. Eso no quiere decir que si usted da su examen con el estándar API 1104 no puede aplicar, no puede trabajar como CWI para otros códigos. No, eso no tiene que ver, ¿no? Es solamente para el examen. Usted, cuando se convierta en CWI, puede trabajar como CWI con cualquier código, ¿ok? Por supuesto, con el estudio ya muy específico del código que usted quiere, en el cual quiere especializarse, ¿no? Pero para el examen estudiamos el estándar API 1104 y estudiamos todos los temas principales de ese estándar. El día de hoy hemos estudiado, por ejemplo, el capítulo 9, pero ese es uno de los capítulos que vamos a estudiar. Vamos a estudiar capítulo 5, por ejemplo, ¿no? Calificación de procedimientos. Vamos a estudiar capítulo 6, calificación de soldadores. Y otros más, como diseño y preparación de juntas, inspección, por supuesto, criterio de aceptación, reparación, remoción de defectos y el anexo B. Y también estamos incluyendo también el anexo A en este estudio. Muy bien, estimados, este es el curso preparatorio. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto es el...? Bueno, primero le muestro la carga horaria, ¿ya? La modalidad es vía Zoom, virtual. Parte A y parte B, perdón, parte A y parte C se hace de manera virtual, vía Zoom. La parte B, que es la parte práctica, lo hacemos en la ciudad de Lima. Pero si usted está fuera del país, no puede venir a Perú, aunque algunos han venido, les comento, algunos han venido de Panamá, de Ecuador, a tomar el curso parte B, también lo puede hacer si está a su alcance, ya, pero si no puede, igual lo transmitimos todo con las cámaras, vía Zoom, lo transmitimos a los que están fuera del país, ¿ok? Entonces, la parte A, parte C, virtual, parte B, presencial en Lima, con transmisión en directo. ¿Y qué más? Bueno, las clases son sábados de 6 a 10 p.m., domingos de 4 a 10 p.m.
hemos culminado ya con un grupo exitosamente y ya ellos están solamente preparándose con sus quizzes, con sus cuestionarios, con sus simulacros y ya se programaron respectivamente su fecha de examen, ¿no? Pero ya estamos próximos a iniciar esta edición el 12 de abril. Entonces, en una semana empezamos, sábado de 6 a 10 p.m., domingo de 4 a 10 p.m. Entonces, sábados 4 horas, domingo 6 horas, 10 horas semanales, ¿ok? Haciendo un total por 10 semanas, 100 horas de capacitación. Actualmente somos la institución que dicta más cantidad de horas por un curso de esta característica. Creemos que son necesarias estas horas y no hacemos una preparación, digamos, intensiva en una semana y todos los conocimientos en una semana, ¿no? Sino que lo hacemos paulatinamente. El alumno va asimilando, va haciendo sus cuestionarios semanales, sus simulacros, ¿no? Cada que culminamos una parte, de esa manera el alumno culmina el curso y ya está listo, preparado para dar su examen exitosamente. Bien, entonces 100 horas de capacitación. Bueno, 120 horas el total, ¿por qué? Porque se cuentan también los quizzes, cuestionarios, simulacros semanales, bueno, cada que culminamos una parte, haciendo un total de 120 horas de capacitación. Bien, ahí tienen toda la información, por aquí tienen el precio que les comentaba. La inversión es de $830, ¿ok? Es un buen precio, en realidad una buena inversión, para que tengan en cuenta, ¿no? Algunos que tal vez todavía no han indagado cuánto cuesta el examen, ¿no? El examen de certificación CBWI tiene un costo de 1.600 a $1.700, según el país, ¿ya? Es el costo del examen, 1.600 a $1.700. Bien, si usted quiere un poquito más de información, escríbanos por favor, le damos toda la información, no solamente del curso, sino del examen. Si usted quiere saber dónde se toman los exámenes, en qué agentes, nos pide la información, nosotros le damos. La parte A, la parte B, la parte C, dónde se da ese examen, nos escribe, nos llama y les damos toda la información. Bien, pero ese es el precio de nuestro curso de entrenamiento, que es un curso muy efectivo. Ya tenemos varios inspectores CBWI certificados. Bien. Listo, señores, medio de pago, ahí está toda la información y ahí está los números de contacto, nos escribe, yo mismo les respondo de manera personal a su WhatsApp y les doy toda la información. Bien, señores, hasta aquí hemos culminado, nos hemos pasado un poquito de la hora, pero ha sido bueno que podamos tomar un tiempo y creo que hemos cumplido los objetivos del webinar. Y si usted quiere profundizar un poquito más, bien con el curso de, de API 1104 de calificación de procedimiento, nos escribe, o tal vez quiere convertirse en un inspector certificado CWI, también nos escribe y le damos toda la información. Buenas noches con todos. Les saluda el ingeniero Eduardo Solar, estuvo con ustedes y seguimos, cada semana hacemos una presentación. Si usted está ya en el grupo WhatsApp, le pedimos que bueno, le sugerimos, es libre, pero le sugerimos que se mantenga en el grupo WhatsApp porque al estar en el grupo WhatsApp ya no necesita registrarse para los siguientes eventos, ¿ok? En el siguiente evento, que es la próxima semana, hacemos un evento cada semana gratuito como este, ¿sí? Ya no necesita inscribirse, solamente en el grupo, así como hoy hemos publicado el link de manera libre, se le da clic y ya ingresa, no necesita hacer otro registro, ¿bien? Entonces, no, si quiere compartir el link del grupo WhatsApp con un amigo o un compañero, nos pide el link y les compartimos también a sus compañeros y colegas. Bien, buenas noches.